Y vamos a volver sobre este conflicto. Recién compartíamos las imágenes de Gaza y Ayelen hacía un análisis también del contexto internacional. Le agradecemos, saludamos a la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, que nos brinda una entrevista a la televisión pública. ¿Cómo está, embajadora? Gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches, shalom, shalom. Bueno, vemos con mucha preocupación el mundo, mira con mucha preocupación esta escalada de violencia en un conflicto que es histórico. ¿Qué nos puede contar? El conflicto de ahora no es histórico, el conflicto de ahora comenzó recién, comenzó 2 semanas atrás, después que las elecciones en la autoridad palestina fueron suspendidas. Y Hamas, la organización terrorista que controla Gaza, comenzó a escalar. Comenzaron 2 semanas atrás lanzando globos de incendio, lanzando cohetes, y escaló y escaló, escaló. En los últimos 2 días tenemos más que 1.500 cohetes lanzados a la población civil israelí, Usted dice, tanto en Jerusalén como en Tel sí. Aviv, como en todo el país. Bien, usted dice que hay que leerlo aislado del conflicto, a esto que está ocurriendo en estas semanas. Mira, no es aislado del conflicto, es un capítulo más que tenemos que lamentablemente está en nombre de la organización terrorista Hamas. Embajadora, quería preguntarle cuál es la posición del gobierno israelí en relación a la decisión de la justicia de Israel de avanzar con el desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este. Suspendemos justo sobre mira, nosotros sabemos que Hamas tiene la intención de escalar. Entonces nosotros hicimos todo lo que es posible para bajar el conflicto. Una de las cosas que hicimos es suspender esta justicia. También no reaccionamos frente a los cohetes primeros que lanzaron. Hemos prohibido a la entrada de los judíos para rezar en el monte de templo. Nosotros que creemos en la libertad de culto, prohibimos a los judíos que entran allá. También hubo un desfile de banderas que celebramos cada año, lo suspendemos. Hicimos todo lo que fue posible para evitar el conflicto, pero al fin y al cabo tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos y es de lo que estamos haciendo. Embajadora, usted hace referencia a la escalada del conflicto que lo estamos viendo ahora a partir de los bombardeos y la respuesta también que ha tenido Hamas en territorio israelí, pero quiero ir un paso antes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué lectura hace acerca de justamente esos gases lacrimógenos que tiraron al interior de la mezquita de Al-Aqsa cuando había fieles palestinos dentro de ese lugar? ¿Por qué lo hicieron? Digo, hasta ese momento no había este intercambio de cohetes de un lado al otro. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué esa reacción de la policía israelí? Pero de hecho, acaba de contarle que sí hubo conflicto antes y sí fueron cohetes, más que 200 cohetes, a Israel antes. No fue contra Jerusalén, pero se fue contra Israel. Entonces, y además, estos fieles, yo te puedo mandar después fotos, estaban amenazando los judíos que estaban rezando en el muro de los lamentos. Tenían cosas para tirar a ellos y estaban preparando para hacer esto. Nosotros, como le conté, estuvimos haciendo todo lo que es posible para evitar esta escalada, pero lamentablemente, como digo, yo tengo familia allá, la situación es muy grave. Mi padre en el momento está en el refugio, mi hermana, mis sobrinos también están allá, porque Hamas está lanzando cohetes cada algunos minutos contra la población civil israelí. Bien. ¿Y Israel está bombardeando también en este momento? Israel está respondiendo a los ataques del Hamas y tratamos que sea destinado a los centros o los sedes del Hamas, no a la población civil. Es al revés. Pero El eso es muy Hamas difícil, está entrando, embajadora. Eso es muy difícil usted, por las noticias, ¿no? no, pero mira, nosotros estamos muy avanzados tecnológicamente y sí estamos usando a dirección a blancos que están conocidos, a los sedes del Hamas,
y a los, donde lanzan los cohetes hacia Israel. Y también tenemos la forma de decir a la población civil, mira, vamos a atacar en este lugar, tienen tiempo para salir. Nosotros tratamos de hacer todo lo que es posible para evitar civiles. Algunos de los civiles que estaban heridos fueron heridos de los cohetes del Hamas que cayeron dentro de la franja de Gaza. Embajadora, ¿qué tal? El gobierno argentino manifestó su posición a partir de un comunicado de la Cancillería. La posición del gobierno es que el comunicado responde a la posición histórica tanto de la Argentina como de la ONU, pero la repercusión mediática que hubo es que no cayó bien en la Embajada de Israel ese comunicado. Quería saber si había tenido algún contacto con el canciller o con algún responsable de la Cancillería. No hubo ningún contacto oficial entre la embajada y el oficialismo argentino. La embajada sí piensa que este comunicado no refleja las buenas relaciones que hay entre Argentina e Israel, y estamos, como siempre, listos a dialogar, listos a dar la mano y listos a seguir trabajando con la Argentina para mejorar las relaciones entre países, que de todas maneras están buenos. Embajadora, ¿cómo piensa Israel desescalar este conflicto, contribuir para que eso suceda? ¿Están hablando con algún sector? Usted menciona Hamas, pero también está la OLP. ¿Hay algún tipo de comunicación, de intercambio con algún sector de Palestina? ¿O están, no sé, pensando en algún mediador? Puede ser Estados Unidos, Egipto, Jordania. ¿Qué evaluación hacen? Para este conflicto, para parar este conflicto, lo único que tiene que pasar es que Hamas para de lanzar cohetes a la población civil israelí. Si ellos paran de lanzar cohetes contra la población civil, nosotros no tenemos que responder. Lo que estamos haciendo nosotros es responder a los cohetes de la organización terrorista Hamas. Si el Hamas para, nosotros también no tenemos ninguna cosa para responder, y ahí podemos volver a nuestra vida normal y de paz. Nadie quiere vivir con esta violencia. ¿Y tienen pensado frenar las políticas también de desalojos a familias palestinas en territorio, por ejemplo, en Jerusalén? Pero no estamos haciendo señora. Ahí está una justicia y hay un proceso largo y hay un proceso, somos democráticos, ¿no? Todos tienen su derecho frente a la ley. Entonces, estamos no estamos contra la ley. Si hay una decisión de la Corte Suprema, lo vamos a respetar, sea lo que sea. La última, esa decisión de la Corte Suprema, ¿para cuándo la tienen prevista? Porque la suspendieron el día domingo. ¿Cuándo sería esa resolución? No sé, nosotros lo suspendemos, justo como le dije antes, para bajar el conflicto. Entonces, no sé cuándo lo vamos a retomar. Embajadora, le agradecemos su tiempo, la saludamos desde la televisión pública. Gracias, shalom, shalom. Gracias, buenas noches. Estamos compartiendo esta entrevista con la embajadora de Israel en Argentina. Difícil entenderlo, ¿no? Al conflicto a la distancia, pero además difícil leer lo que está pasando en estos últimos días sin comprender todo lo que viene aconteciendo, que bien señalabas a Yalén recién. Sí, también a veces parece como que hay esas posiciones, esas posiciones tan rígidas, sí, que no escuchan de un lado y el otro, ¿no? Entonces también es importante escuchar esas dos, digamos, versiones acerca de lecturas del conflicto para poder entender qué es lo que está pasando y también sacar algún tipo de conclusión sobre lo que sucedió en las últimas horas, que por supuesto, como estamos viendo, digamos, le preguntamos recién a la embajadora, no parece que vaya a haber una resolución en lo inmediato. Bueno, habrá que ver también en las próximas horas si hay algún tipo de acercamiento, de mediación entre las partes para poder, bueno, tomar algún tipo de, por lo menos un cese al fuego, ¿no? El inmediato. Claro, y después, sí, evaluar el resto de las... De esta violencia que lamentablemente es una constante, pero que se ha intensificado tanto en los últimos días que marcabas... a Yalén, bueno, llama la atención y preocupa porque podría ser justamente uno de los episodios más violentos, ¿no? Sí. En la historia de este conflicto. Ahí estamos viendo las imágenes que la verdad son impactantes, son terribles. Destrucción, obviamente, pero además las imágenes
de las muertes, de los niños en el medio de este conflicto, un conflicto palestino-israelí que el mundo está mirando en este momento. Y un conflicto que se intensificó en el día de hoy, ya estamos en el día jueves, ¿no? Hoy es miércoles, aquí jueves allá, donde hay un cruce de mayor cantidad de cohetes de Hamas desde Gaza, mayor cantidad también de ataques aéreos desde Israel a Palestina. Israel con 6 personas muertas hasta el momento, Palestina con 43 personas, también incluida niños. ¿Por qué este dato de los niños? También para entender cómo impacta esto en la sociedad civil, ¿no? Digo, no estamos hablando de ataques que van directamente, no sé, a bases militares, claro, digamos, focos digamos, direccionados de manera específica, sino que impacta también en el ciudadano de a pie de un lado y del otro. También esto porque estamos hablando también que llegó a barrios israelíes donde afectó, insisto, a la sociedad civil. Hablamos ¿Decir Hamas es decir Palestina? Me parece que es una buena pregunta. Bueno, ¿no? Digo, porque es un conflicto que hay que comprender. No y a veces... es la totalidad, y de hecho hay una interna también muy fuerte dentro del movimiento palestino que piden ambos sectores el tema de justamente establecer un Estado palestino, pero del otro lado tenemos a la organización digamos, palestina, de donde la OLP, que justamente tiene una posición totalmente, digamos, antagónica a la que tiene Hamas en Gaza, y que en ese contexto también, bueno, genera tensiones. Y ahora una también de las interrogantes que podemos plantearnos es eso, ¿no? Si hay posibilidad para el caso, digamos, de plantear un actor unificado, ¿no? Del lado palestino para negociar algún tipo de salida a este conflicto, o ver la posibilidad de desescalar el conflicto que estamos viviendo actualmente. ¿Parece una posibilidad cierta en el corto plazo esto, que aparezca un actor que pueda mediar para frenar un poco esto que estamos viendo? Se mencionaba la posibilidad de que Egipto ocupe también ese rol. Egipto, bueno, históricamente ha tenido también un rol importante de liderazgo también regional para poner algún tipo de paño frío. Jordania, siguiente una posición más cercana a la Palestina, también ahí, digamos, es un territorio. Igualmente, bueno, hay unos movimientos particulares últimamente en Jordania que también, digamos, podrían cuestionar esto que estoy planteando, pero que, digamos, Jordania siempre ha sido como el estado más pacífico de la zona, que ha llevado un poco de paños fríos, entonces también podría funcionar como algún tipo de articulador en este conflicto entre las partes. Bueno, aquí en la televisión pública la producción justamente lo que pretende es reunir todas las voces. Escuchábamos recién a la embajadora de Israel en Argentina. Vamos a saludar al embajador palestino en Argentina, Husni Abdel Wahed. ¿Cómo está, embajador? Le agradecemos muchísimo su tiempo. Lo saludamos desde la televisión pública. Gracias, gusto saludarle. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurre en este momento, una violencia que no es nueva, pero que se intensifica. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre lo que pasa en este momento y de la situación? Que no sea nueva no significa que sea menos triste y menos dolorosa. La verdad es que es algo que el pueblo palestino sufre de una forma cotidiana a lo largo de los últimos 73 años. De hecho, en 3 días más conmemoramos el aniversario 73 de la ocupación de Palestina en el año 1900. ¿Se puede leer esto que está pasando hoy, excindido, digamos, de este conflicto que tiene tantos años, embajador? Sí. El origen de todo esto es la ocupación, porque en el año 67 Israel completó la ocupación del 100% de Palestina. Hoy, Palestina entera, la Palestina histórica, está ocupada por Israel. El pueblo palestino entero bajo ocupación israelí está siendo castigado diariamente. Lamentablemente, en los medios de comunicación solo se acuerdan cuando hay una confrontación de gran escala como la que está ocurriendo hoy. Pero entre 2 grandes ríos de sangre, como que esto pasa al olvido, y este goteo de derramamiento de sangre palestina de todos los días pasa desapercibida. No hay un solo día en Palestina que no haya
víctimas palestinas de la política israelí, que hoy, a diferencia de ayer, en esta situación, que son los ciudadanos israelíes de origen palestino, que luego de 73 años de discriminación por ley, la discriminación es por ley. El único país del mundo que tiene leyes que discriminan a sus ciudadanos es Israel. Y yo puedo citarles y les pido por favor que averigüen, y no les va a costar mucho encontrar esto. Sí, voy, alguna dificultad tenemos ahí en la conexión, embajador. Consagra a Israel como el Estado de los judíos. Esto significa que los no judíos, este no es su Estado. Y en esta misma ley se consagra el derecho a la autodeterminación como exclusivo de los judíos. Quiere decir, los ciudadanos israelíes que no son judíos no tienen derecho a la autodeterminación. Una política sistemática del Estado de Israel es la discriminación. Una política sistemática del Estado de Israel es la limpieza étnica, que ha sido denunciada por instituciones tanto israelíes como internacionales. Hace 2 meses, B'Tselem, que es una institución de derechos humanos israelí, no estamos hablando de Palestina, israelí, denunció el apartheid del Estado de Israel en contra del pueblo palestino. La semana pasada o antepasada, Human Rights Watch también emitió un largo informe de más de 200 páginas que define y describe las formas de discriminación y de apartheid que aplica el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Limpieza étnica, persecución, asesinato, represión, está a la orden del día. Embajador, entonces, quería hacerle, disculpe que lo interrumpa, quería hacerle una consulta. ¿Cómo explica la escalada del conflicto de pasar de las manifestaciones de palestinos, de civiles, con esos, digamos, esa represión policial por parte de la policía israelí en Jerusalén Este, a lo que pasó luego con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás desde Gaza? ¿Cuál es el momento en que se hace ese salto de escalada del conflicto? Ustedes en un país tan lejano y con los recursos muy limitados no tienen acceso a la información. Y la información que les llega es la que compran a los grandes medios de comunicación que simplemente transmiten el relato de Israel, porque Israel es la prolongación de Occidente en Oriente y es el instrumento de las grandes potencias. Por eso, todo parece como que comienza así repentinamente, como si no tuviera ningún motivo ni ningún origen. El origen de todos los males es la ocupación. Lamento que también en Occidente siempre se acuerdan de lo que ocurre en Palestina cuando esto afecta a Israel. Cuando afecta al pueblo palestino, simplemente esto no es noticia. Entonces, la política de Israel consiste en la siguiente principio. Lo que no se consigue con fuerza, se consigue con mayor fuerza. Y esto va en contra de la naturaleza y de la lógica, porque conforme a las leyes de la física, mayor presión es mayor la explosión. Entonces, ha habido una política sistemática que reprime y que asesina, que implementa limpieza étnica, judaización del territorio de Palestina, expulsión de ciudadanos, etc. Y esto en algún momento explota. No es producto del momento, es el producto de una acumulación de años de represión y de intento de someter a un pueblo, de intento de usurpar sus derechos más elementales hasta el derecho a la vida.
Entonces, embajador, hoy es noticia porque afecta a Israel. Mientras no afecta a Israel, no es noticia. sí, igualmente acá desde la televisión pública también lo hemos tratado previo a los lanzamientos de los cohetes desde Gaza a Israel, así que también nos preocupa la situación de Palestina previo a esa situación. Así que por eso le preguntaba, sobre todo quiero hacer hincapié en qué posibilidad también de, digamos, encontrar algún tipo de frente unificado en Palestina para negociar algún tipo de salida o resolución a este conflicto. Estoy hablando del conflicto de estos días, de la escalada, justamente este cruce de cohetes de un lado hacia el otro. ¿Hay alguna posibilidad de, digamos, encontrar una solución a este conflicto en lo inmediato? Mire, yo le puedo asegurar que en una semana, 10 días, va a haber una tregua en lo que concierne a los acontecimientos de hoy en la Franja de Gaza. Pero le puedo asegurar, como en el año 2008, 2009, 2012, 2014, en cualquier momento esto va a rebrotar porque mientras no se solucione el origen del conflicto, esto puede tener periodos de calma relativa, pero vuelve a rebrotar porque el origen de todo lo que se vive hoy, lo que se vivió ayer, anteayer y lo que se va a vivir mañana es producto de la ocupación. Mientras no haya fin a la ocupación, en cualquier momento esto va a rebrotar. El pueblo palestino ha sido muy generoso, ha tendido la mano hacia Israel y ha aceptado convivir con Israel en la Palestina histórica en 2 estados. El Estado de Israel sobre el 78% de la Palestina histórica y el Estado de Palestina sería solamente en el 22% de nuestra patria histórica, que son los territorios que ocupó Israel en la Guerra de los 6 días en el año 67, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pero lamentablemente Israel también parte de otra base. Lo mío es mío, lo tuyo también es mío. Entonces, se quedaron en el año 48 con el 78% de Palestina y ahora pretenden quedarse con el 22%. La verdad es que esta lógica no puede funcionar y no hay... Se corta lamentablemente, tiene interrupciones, embajador, le agradecemos muchísimo su tiempo, vamos a seguir por supuesto con mucho interés este tema. Despedimos al embajador de Palestina en Argentina, antes escuchamos a la embajadora de Israel en el país también, bueno, tratando de entender un poco más acerca de este conflicto, que es un conflicto histórico. Ayer en estos días principalmente venís haciendo hincapié en esto, en darle un contexto histórico y en la preocupación que está generando hoy por justamente la intensidad de la violencia que estamos viendo, ¿no? Sí, ¿qué posibilidad de resolución, al menos en lo inmediato, tenemos de este conflicto? Bueno, vemos que está bastante complicado el escenario, más allá del, digamos, del conflicto estructural que explicaba muy bien también el embajador en Palestina y también la embajadora de Israel.